Que el Señor les bendiga, mis hermanos, tengan buenas tardes, sean bienvenidos a la casa del Señor en este día miércoles de nuestro estudio bíblico. Qué bueno es Dios con cada uno de nosotros que nos permite estar nuevamente en su casa. Vamos a ponernos en pie y vamos a buscar el himno número 19. Adoradle, dad al Padre toda gloria y dad al Hijo todo honor. Número 19, adoradle. Número 19, vamos a cantarle al Señor en esta noche de día miércoles. Vamos a cantar. Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor, y al Espíritu Divino alabanzas de loor. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador. Toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Adoradle, oh iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Entonadle un canto nuevo, huestes libres del Señor. Tierra, cielo, mar y luna, gloria dan al Trino Dios. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús. Oh Cordero Santo de mi Dios. Esta alabanza, esta pista como es de las nuevas más rápida. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, tenemos la lectura del proverbio en esta noche de día miércoles. Proverbios capítulo 14, vamos a participar todos de la lectura. Leemos siempre 15 versículos, recordémonos, y leemos del versículo 1, su servidor, versículo 2, la congregación y nuestro hermano Eric. En el libro de Proverbios capítulo 14, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Todos en el versículo 15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Gracias, Jesús. Gracias en esta tarde te damos en este día miércoles por traernos a tu casa, porque nos permite, bendito Dios, llegar a la mitad de este mes. Sabemos, Señor, que muchas cosas han acontecido en estos 14 días que ya transcurrieron de este mes. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Ponemos en tus manos nuestros problemas o dificultades. Bendice a aquellos que vienen en camino. Gracias por lo que nos permites estar en tu casa.
Señor, te ruego por aquellos que están enfermos, que tú les puedas sanar, que tú les saques adelante. Bendice la predicación de tu palabra en el estudio bíblico de esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Seguimos cantándole al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Busquemos en nuestros signarios la alabanza número 23. Este es Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalo de gozo al Señor exaltaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré, Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Con ejércitos no gana sus victorias el Señor, ni con fuerza lucha en contra de los vela el tentador. La potencia del Espíritu ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció, su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Busquemos en nuestros signarios la alabanza número 93. Señor Jesús, tú eres mi pastor, y a tu cuidado yo vivo tan feliz. Yo te conozco, pues tu voz oí, pacientemente llamándome a redil. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros se me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. La senda está colmada de abundancia, el paso delicioso es para mí. Sereno no me destarde su palabra, está la fuente de salvación aquí. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros se me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. Busquemos en nuestros signarios más adelante la alabanza número 104. Florece la rosa, la más bella de Bálsamo, y la vida en Cristo es hermosa, y se acepta con el corazón.
la rosa de toda la iglesia, que le sirve con el corazón. Estaré con Jesús en el cielo, y por siempre su rostro veré, con los santos de sus alabanzas, con mi canto también me uniré. Busquemos más atrás la alabanza 101. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Es el lirio del valle de las flores, eres la rosa blanca y pura de Sarón. Busquemos más atrás la alabanza número 87. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres el sol
Busquemos más adelante la alabanza número 250. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando estás sin desmayar, seguirle siempre con valor y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esa lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador, salir y luchar con nuestro capitán en la constante, el seguir sin vacilar y venceré las huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esa lucha contra el mal. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria todos tributan, pues ya los suyos gozan de su plenitud y pronto reinará la santidad. A la batalla, oh cristianos, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a darle al Señor la parte que le corresponde. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es mi Dios. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Señor, te agradecemos por ese día que nos trajiste. Te agradecemos por haber calmado el clima, por habernos traído hasta nuestro segundo hogar, Señor, que prácticamente es la fuente de nuestras vidas. Te agradecemos por cada día que nos dice. Bendice, por favor, a aquel hermano que da de corazón la parte que te corresponde. Te pedimos que aquel que no tiene le bendigas y que no falte el pan de cada día en nuestros hogares. Te agradecemos por la salud que tenemos hasta ahora y te pedimos que la palabra que nos des ahora nos llegue y podamos reflexionar sobre la parte que nos falta. En nombre del Señor Jesús, amén y amén. Busquemos más adelante, hermanos, la alabanza número 322. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor.
Busquemos más atrás, hermanos, la alabanza número 144. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por lo bien. Ya no soy más de este mundo, soy el reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces salí triunfante, victorioso estaré. Allí no habrá más tristeza, ni jamás para mí. Al Cordero alabaré, oh los redimidos, al Cordero alabaré, oh los redimidos, al Cordero alabaré. Entonces busquemos más adelante la alabanza número 230. Nunca puedo en él confiar, roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues a la roca eterna de los siglos,
les bendiga. Bueno, mis hermanos, recordemos que ante el anuncio de las autoridades el día de ayer con la situación que están restringiendo un poquito más, pues la iglesia siempre seguirá trabajando. Nosotros aquí siempre hemos estado guardando las medidas, ¿verdad? Gracias a Dios, pues creo que de alguna manera, pues creo que estamos haciéndolo correctamente y esperamos en Dios, ¿verdad? Esperamos en Dios que no vayamos a tener problemas las iglesias y que nos vayan a decir, mire, ya cierran. Esperamos en Dios que no. Sé que siempre hay un remanente que permanece fiel al Señor. Así es que yo lo animo para que usted se acerque a la iglesia, se congregue, busque del Señor, aprendamos del Señor, porque dice la Biblia de que los tiempos son malos. Los tiempos son malos. Vamos a ir a la palabra del Señor al segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, y estamos de versículo 1, leemos hasta el versículo 7. Y el tema para esta noche es bendición o maldición. Tú decides. Bendición o maldición. Tú decides. Segundo libro de Samuel 6, del versículo 1 al versículo 7. Leemos todos la palabra del Señor, la cual nos dice de la siguiente manera. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Agio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Agio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Vamos a orar. Gracias, Jesús, te damos porque esta noche podemos nuevamente venir a tu casa y estudiar tu palabra. Señor, te ruego que seas tú quien bendiga a cada una de las personas que puedan estar escuchando, Señor, este mensaje en este momento. Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos confirme lo que muchos estamos haciendo, sirviéndote, Señor, de continuar adelante. Pero también nos ayude tu Espíritu Santo a desistir de aquellas cosas que en vez de bendición son una maldición para nosotros. Señor, te ruego por los que están enfermos. Pedimos por nuestro país, por las autoridades, que tú les des sabiduría, Señor, para guiar este país que lleva tu nombre. Señor, bendice a tus hijos y por favor, Padre, aquellos que de alguna manera están quizás volviendo hacia atrás en su área espiritual, que tu Espíritu Santo puedas obrar en sus corazones, que un día ellos puedan estar nuevamente en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El tema de esta noche es bendición o maldición. Tú decides. Tú decides. Uno de los temas que mucho se habla en este libro de Samuel, porque quiero que recordemos el último tema que hablábamos la semana anterior, era el hecho de que Saúl y sus hijos habían sido muertos en batalla. Y nosotros hablábamos de lo que David hizo cuando, no siendo rey todavía, no era rey todavía David, ya había sido escogido por Dios, ya había sido ungido, pero todavía no estaba cumpliendo la labor de rey. Sin embargo, pues
le lleva la noticia este joven que lo que quería era aprovecharse y miente para querer lograr algo, alguna ventaja sobre la supuesta buena noticia que le lleva a David. Mas no se daba cuenta que la mentira le terminó en la muerte de él. Entonces llega un momento donde Dios permite que David sea rey, lo hacen rey primero sobre Judá y luego sobre toda Jerusalén. Entonces cuando ya escogen a David como rey, él comienza, fíjese bien, porque como recordemos que lo que David tenía en mente, fíjese que anteriormente el arca del pacto, el cual estaba mencionada acá, el arca del pacto representa o representaba la presencia de Dios. No así hoy en día. Hoy en día la presencia de Dios está con todos aquellos que le amamos, le buscamos y hemos entregado nuestra vida a Cristo. El Espíritu Santo de una manera plena está en nuestras vidas, presente todo el tiempo. Pero en los tiempos en los cuales se está narrando acá, la presencia de Dios era representada a través del arca del pacto. El arca del pacto era esa caja de madera muy especial, fabricada, y cuando se le dijo a Moisés y se le dio las indicaciones. Pero fíjense bien, cuando esto sucede, pues recuerde de que había algunas directrices, o mejor dicho, algunas normas que debían de cumplirse. Y tenía que ser algo que se hiciera de acuerdo a lo que Dios pedía. ¿Por qué dice usted, mire, por qué debería ser de acuerdo a lo que Dios pedía? Porque como representaba la presencia de Dios, un objeto tan sagrado como el arca del pacto no debía de ser de ninguna manera, o sea, debía de haber una transgresión en el manejo de las cosas sagradas. Entre las cosas sagradas podemos hablar de muchas de ellas. El pan de la proposición, podríamos hablar incluso de los objetos que habían dentro del arca del pacto, podríamos hablar de todas las cosas que tenían que ver con la adoración a Dios, todo lo que son los utensilios que se utilizaban, el sumo sacerdote y los sacerdotes para la adoración a Dios, para el hecho de presentar las ofrendas delante de Dios. Ahora, el arca del pacto era uno de los objetos más sagrados, porque de hecho daba a conocer que Dios estaba presente a través del arca. Ahora, nosotros tenemos que comprender algo. Hoy en día, Dios está presente en todo momento en nuestra vida. No hacemos uso del arca, de hecho, no se sabe ni dónde está el arca del pacto. Es un misterio. No se conoce, no se sabe dónde quedó el arca del pacto. Y todos los teólogos están hablando de diferentes, hablan de teorías, hablan de diferentes opiniones que tienen de decir a dónde está el arca del pacto, pero nadie sabe. La Biblia no dice en qué lugar está el arca del pacto. Ahora, como era tan especial, como era algo muy santo, muy representativo de la presencia de Dios, pues debía de hacerse un buen manejo de las cosas sagradas, de las cosas que estaban consagradas a Dios. Y el arca era uno de ellos. Entonces, aquí parece que David lo que trata de hacer es de llevar el arca del pacto a Jerusalén para convertirlo en un lugar, en un centro de adoración para todo el pueblo de Israel. Un lugar donde se adorase la presencia de Dios. Pero, ¿qué había pasado antes de esto? Bueno, antes de esto, los filisteos habían capturado el arca. Recordemos que era en los tiempos del profeta Samuel, ¿verdad? Y todo lo que sucede, ¿verdad? Ahora, devuelven el arca del pacto los filisteos y la dejan en la casa. Cuando la devuelven, había habido ya una temeridad. Cuando los filisteos devuelven el arca del pacto, que de hecho
los 5 meses que ellos tuvieron el arca del pacto en su poder, a los filisteos les trajo una serie de problemas graves, enfermedades, tumores, etcétera, porque Dios quería hacerle entender a los filisteos que ese objeto tan sagrado no podía tomarse a la ligera, no podía ser transgredido. Entonces Dios pone en aprietos a los filisteos y les manda una serie de enfermedades y problemas de salud que al final ellos terminan devolviendo el arca. Entonces, cuando ellos devolvieron el arca del pacto, pues la reciben muy gozosos un grupo. Vamos al libro de primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 19. Primer libro de Samuel 6. Primer libro de Samuel, capítulo 6, y vamos al versículo 19. Mire, ahí dice, en el capítulo 6 dice, los filisteos devuelven el arca. Pero vea lo que dice el versículo 17. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Y allí mencionan 5. Ahora, y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Vea lo que dice versículo 19. Entonces, oiga bien, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Ahora, ¿cómo se le llama a este error que cometieron los del pueblo de Bet-Semes? Que por cierto se menciona, mire, en el versículo 19, que murieron 50,070 hombres. Ahora, ¿cuál fue el problema? ¿Qué fue el problema para los de Bet-Semes? Oiga bien, en el versículo 13, ahí mismo, capítulo 6, versículo 13, dice que ellos recibieron el arca del pacto cuando los filisteos la devolvieron. Los filisteos no la llevaron cargada en sus hombros, sino que la enviaron en un carro y era alada por algunas vacas. Entonces, y dice el versículo 12, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos, oiga bien, vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué en Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Oiga bien, versículo 14. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las ollas de oro, y la pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová aquel día. Oiga bien, en el versículo 19 dice que Dios hizo morir a estos 50,070, pero por algo bien fácil y sencillo, porque ellos sabían de que el arca del pacto, un objeto tan sagrado, no debía de ser visto, o sea, abierto, porque ellos abrieron el arca del pacto, vieron lo que había dentro, tocaron el arca del pacto. Entonces, un objeto tan sagrado, ellos no podían acercarse. Allá en el libro de los Números, capítulo 4, versículo 14, libro de Números, capítulo 4,
Vea lo que dice Números capítulo 4. Mire versículo 14. Ahora, si vamos al inicio del capítulo 4, en Números, el título dice Tareas de los levitas. Los levitas era el grupo de la tribu de Israel que Dios escogió para su servicio personal. Y ellos eran los que iban a cargar con los utensilios sagrados, incluyendo el arca del pacto. Cuando el arca debía de ser trasladada hacia otro lugar, o debía de ser movida, los levitas tenían que cargarla. Y debían de cargarla en sus hombros. No debía de ser puesta en un carro, como hicieron los filisteos para devolverla, y como hizo David cuando trató de llevarla a Jerusalén. Entonces, vea lo que dice Números capítulo 4, versículo 14, dice, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros, los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y la pondrán además las varas. Ahora, estamos en el 4:14, Números 4:14. Y en el 15 dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, es decir, los levitas. Ahora, si ya estaba establecido por Dios, porque aquí es donde viene el tema del cual esta noche estamos hablando. El tema de esta noche es bendición o maldición. Tú decides. Entonces, si nosotros nos referimos un poco al estudio de esta noche, cuando hablamos de maldición, vimos que vino una maldición sobre los hombres de Bet-Semes. Murieron 50,070 hombres. Y murieron por una temeridad. A la palabra temeridad se le conoce de la manera de donde se atrevieron. Hicieron algo para quebrantar la ley. ¿Qué tipo de ley? Lo que Dios había dicho. Entonces, ante esa temeridad, porque por eso es que usted va a escuchar de repente que las autoridades de tránsito dicen, ¿verdad? Y mire, detuvimos a un conductor temerario. La mayoría de personas creen que cuando hablan las autoridades de conductor temerario dicen, es alguien que andaba bajo los efectos de alguna droga o del alcohol. No necesariamente. La palabra temeridad significa quebrantar o atreverse a ir contra las normas o las leyes establecidas. Entonces, cuando hablamos en torno a que el arca del pacto, porque si nosotros vamos al texto que leíamos en el segundo libro de Samuel, tenemos uno de los ejemplos de los cuales se habla, que cuando David, oiga bien, David quiso llevar el arca del pacto a Jerusalén. ¿Cuál era la intención de David de llevar el arca del pacto a Jerusalén? Era el hecho de que hacer un solo lugar de adoración a Jehová. Ya no permitir como antes estaba anteriormente, que había en ciertos lugares donde él decía, no, en Jerusalén tiene que estar el lugar exclusivo de adoración a Dios. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que si nosotros leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, en el versículo 3, dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ahora, recordémonos de algo, que cuando dice el primer libro de Samuel, si nos vamos al capítulo 6, primer libro de Samuel 6, 19, dice,
que estos hombres, o sea, los de Bet-Seme, murieron por la temeridad que cometieron. ¿Sí? Murieron. Pero hay un detalle muy especial. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo 7, ahí mismo, primer libro de Samuel 7:1, mire lo que dice. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Y mire el versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Óigame bien, 20 años pasó el arca del pacto en la casa de Abinadab. 20 años. Y después de esos 20 años es que sucede que David manda a traer el arca. En el capítulo 6 del segundo libro de Samuel, en el versículo 3 que leíamos, dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Pongan mucha atención a esto. Estos dos hombres que dice que eran hijos de Abinadab, es decir, donde pasó 20 años el arca, guiaban el carro. Ahora, aquí hubo una temeridad. Y la primera de las temeridades fue que pusieron el arca en un carro nuevo. Primera. Si nosotros nos vamos más adelante, en el versículo 4 dice: y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio, iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron, mire, en el versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Hagámonos la pregunta. Cuando hablamos de que él la sostuvo, significa que él estaba queriendo ayudar. En varias ocasiones, hace muchos años, yo había leído este pasaje. Yo llegaba a una situación en donde decía: bueno, ¿y entonces que acaso este hombre no estaba tratando de obrar bien? Claro que sí estaba tratando de obrar para bien. ¿Cuál entonces fue el problema? El problema es que Dios ya había afirmado cómo debía de darse el manejo del arca del pacto. Entonces, las cosas de Dios, la bendición que Dios me da, o el ministerio que Dios me da, o la responsabilidad que yo tengo delante de Dios, puede ser para mí una maldición si yo voy en contra de lo que Dios me pide, o puede ser una bendición si yo hago perfectamente lo que Él me pide. Tener el arca del pacto en los tiempos de David era tener la bendición, porque era la presencia de Dios, representaba la presencia de Dios. Y usted sabe que tener la presencia de Dios presente en nuestras vidas siempre será de bendición. Ese es como cuando estábamos, recuerdo, en los primeros años de estudio, y yo recuerdo que siempre existía, sobre todo cuando uno iniciaba el año escolar, decía: vaya, este va a ser el salón de clases de ustedes, y todo el mundo, ¿verdad?, recién iniciando las clases en ese día, primer día de clase, y todo el mundo buscando el lugar favorito. Y yo recuerdo que siempre había 1, 2 o 3 alumnos o alumnas que más de alguno se peleaba por estar a la par del profesor o la profesora. Porque siempre existía ese tipo de jóvenes o jovencitas. Y muchos se peleaban porque eran aquellos que les gustaba: vaya, por favor, vaya a sacudirme el borrador. Allá iba, de buena gente, a ver si le subía algún punto. Y miren, por favor, vaya, háganme un favor, llévenme por favor esta situación allá al profesor
del otro grado. Y allá iba. Pero ¿cuál era el problema también? Que a la hora de los exámenes usted cree que tenía alguna esperanza, si no había estudiado, de copiar. Si estaba a la par del profesor. Entonces estamos hablando de que tener la presencia de Dios en nuestra vida representa para aquellos que caminamos correctamente una gran bendición. Servirle a Dios es de las mejores cosas que podemos hacer. ¿Sabía usted que hoy en día el cristiano no quiere tener ningún compromiso con Dios? De hecho, dentro del matrimonio, o mejor dicho, dentro de las uniones familiares, por eso es que mucha gente detesta arreglar su vida delante de Dios. Están juntos, pero no están casados. Y yo siempre le he dicho algo, mire, los hijos de Dios tenemos que hacer las cosas de la mejor manera, hombre. Hay muchos cristianos hoy en día dentro de los ministerios o las iglesias que no quieren arreglar su vida delante de Dios. Y están viviendo en concubinato por años y años. Y yo digo, mire, si los pastores no asustamos. De hecho, ¿sabe usted de que los pastores estamos siempre, digamos, con el objetivo, con la situación de unir los hogares, las familias? Pero el cristiano de hoy en día no quiere hacer las cosas correctamente. Entonces, ese tipo de cosas, andar de la manera que Dios nos pidió, que Dios nos quiere, aunque estemos cerca de Dios, para muchos creeríamos, porque, mire, estar en las cosas de Dios, la mayoría de gente dice, mire, qué bueno que esa familia está en las cosas del Evangelio. Sí, es muy bueno, siempre y cuando hagamos bien las cosas. Pero se vuelve una especie de maldición. ¿Por qué, dice usted? Porque Dios te va a corregir. Porque Dios te va a disciplinar. Porque la Biblia dice que al Dios al que ama disciplina. La carta de Santiago capítulo 4 versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces para muchos de nosotros estar en las cosas del Evangelio, servir a Dios, todos sabemos que es un privilegio. Servir a Dios es un privilegio, es una bendición. Pero mucho cuidado, porque estamos un poco más cerca de Dios y eso implica que aquel que ha tomado Él por hijo, lo va a disciplinar. Entonces yo puedo disfrutar de las bendiciones de Dios. La presencia de Dios puede ser una bendición en mi vida siempre y cuando yo procure caminar como Dios quiere, como Dios manda. Los errores, dice usted, mire, los errores todos los cometemos. Por supuesto que cometemos errores. Todos los días creo que podríamos estar cometiendo errores. El mayor de los problemas es cometer errores y no corregirlos. El mayor de los problemas es corregir errores y no querer enmendarlos. Y no permitir que Dios hable en nuestras vidas, y no permitir que Dios corrija nuestros hogares, y no permitir que Dios se meta en las cosas que hacemos. ¿Cómo no podemos, o mejor dicho, cómo podemos sacar a Dios de nuestras vidas? Si a Él es al quien servimos. Si es Él al quien hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón. Entonces, la presencia de Dios para nosotros significa una gran bendición siempre y cuando las cosas sean hechas correctamente. Pero podría convertirse en una maldición. Vea lo que dice en el versículo 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Le hago la pregunta, ¿qué hubiese pasado si el arca hubiese caído al suelo? ¿Qué hubiese pasado? Posiblemente, al haber caído al suelo, hubiese sufrido algún daño por lo que llevaba dentro. Aunque era de madera, pero pudo haber tenido algún daño en la caída. No sabemos de qué manera también era el lugar donde iban pasando en ese momento. No tenemos idea. Pudo haberse caído, pudo haberse
dado 2, 3 vueltas, no lo sé. Pudo haberse dañado. Dice la Biblia de que el arca del pacto dice, sobre el arca del pacto estaban construidos 2 querubines, uno enfrente del otro, resguardando el arca del pacto. Y estaba, dice, esta caja, esta arca, junto con los querubines, estaba completamente bañada en oro. Entonces, al haber caído, pudo haber tenido un daño, por supuesto que pudo haber tenido un daño físico. Pero, o mejor dicho, pero ¿qué pasó cuando metió sus manos este hombre, que dice en el versículo 6 al final, y la sostuvo porque los bueyes tropezaban? Y mire el versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y hirió allí Dios por aquella temeridad. Le hago una pregunta. ¿Cree usted que Dios va a transgredir, o mejor dicho, va a quebrantar sus normas, sus leyes, aunque alguno de nosotros haga correctamente algunas cosas, pero no como Dios manda? O sea, más de alguno de nosotros podemos decir, pero estaba sirviendo a Dios, pero este hombre sostuvo el arca y no permitió que cayese, y todavía por esforzarse por sostener el arca, Dios termina matándolo. Esas son las cosas que a veces no entendemos. El problema no es la acción. El problema es que nos atrevimos, o que cometimos la temeridad, o nos atrevimos a ir en contra de lo que Dios quería. Yo puedo pasar predicando acá quién sabe cuántos años más, pero si yo estoy en contra de lo que Dios ha dicho, o en contra de lo que Dios me ha pedido, entonces es posible que las cosas no las esté haciendo correctamente. O sea, y a eso tenemos que tener mucho cuidado. Usted puede hacer muchas cosas buenas delante de Dios. El problema es, ¿está haciendo lo que Dios le mandó a usted? No, si lo que usted hace es bueno, pero ¿está haciendo lo que Dios le ha mandado? ¿Sabía usted que nosotros como hijos de Dios vamos a hacer, vamos a estar delante de Cristo? Cuando estemos allá en el cielo, cuando seamos arrebatados, estemos delante de Cristo y vamos a dar cuentas a Él. Cuentas de nuestra mayordomía, es decir, de cómo nosotros utilizamos nuestro tiempo, utilizamos nuestros recursos, utilizamos nuestros dones que Él nos dio. Y lo único que posiblemente Jesús nos pregunte es, ¿hiciste lo que yo te pido? ¿O lo que yo te pedí? Acuérdense que a Pedro, cuando Jesús se le aparece, antes de ascender a los cielos, Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, apacienta mis ovejas. 3 veces. La tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, apacienta mis corderos. Esa era la responsabilidad por la cual Jesús estaba pidiéndole a Pedro. Y muchas de nuestras acciones puede que estén muy buenas, muchas de nuestras actitudes. El problema es si estamos en contra de la voluntad de Dios, si estamos haciendo las cosas incorrectamente. Y eso es lo que sucedió acá. La temeridad se le conoce como quebrantó lo que Dios le pidió. Lo que ellos olvidaron fue, primero, que el arca del pacto debía de ser llevada en los hombros por los levitas. Segundo, si la habían puesto sobre un carro nuevo, pues tenían que atenerse a las consecuencias. Ahí es la razón por la cual el arca del pacto tropezaba. Tropezaban los bueyes y tropezaba el arca también. Y estaba para caer. Entonces, ¿qué debían de hacer en su defecto? Ya que habían puesto el arca del pacto sobre ese carro nuevo, pues ni modo permitir que se cayese. ¿A quién le hubiesen echado la culpa, o quién hubiese pagado el daño al caer el arca del pacto? No lo sé. Lo que a mí posiblemente se me ocurre es al rey David, porque como rey él autorizó, o mejor dicho, él permitió que el arca fuese cargada sobre un carro nuevo. Pero
no nos podemos meter ahí porque hasta ahí no llegó la situación, sino que sucedió algo muy diferente. Ahora, vean lo que dice el versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Versículo 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Que esto significa quebrantamiento de Usa. Ahí Jehová lo quebrantó. A un hombre que trataba de hacer un bien. A un hombre que procuró, oiga bien, procuró hasta donde pudo de hacer bien las cosas. El problema no fue que él hubiese querido hacer el bien. El problema fue la manera como lo hizo. Y ya le expliqué. Usted puede querer hacer muchas cosas en servir a Dios, en amar a Dios, hacer las cosas bien. El problema es, ¿está haciéndolas como Dios le pidió? Por eso le decía yo, mucha gente no quiere arreglar su vida delante de Dios y quiere servir como le dé la gana. Pero hay un orden. Hay un orden y yo no puedo quebrantar ese orden porque entonces, en vez de ser bendición para mi vida, será mi maldición. Ahora, ¿por qué lo digo así? Porque Dios es un Dios de orden. Entonces, si nosotros vamos al versículo 9, mire lo que dice. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Ahora, pongamos un poquito de atención. Mire, dijo David, esa arca es un objeto muy sagrado, pero es muy peligroso. Muy peligroso, dijo David. Así que yo no la quiero en la ciudad de David, es decir, porque había conquistado la ciudad y le puso él la ciudad de David, que es Jerusalén. Entonces dijo él, no la voy a traer hasta aquí. Porque no vaya a ser de que en vez de ser de bendición sea para mí una maldición. Eso es lo que él pensó. El problema es que quizás no tuvo la capacidad de comprender de que cuando se hacen las cosas para Dios se tienen que hacer correctamente. Si no, mejor no hacerlo. Y eso está en cualquier situación. Si usted hace a la fuerza las cosas, si usted le hace porque le están obligando, mejor no haga nada. Porque sobre todo cuando hacemos las cosas para Dios, tienen que ser bien hechas y con el corazón, con el deseo de servir a Dios. Porque cuando hay deseo de servir a Dios, entonces ahí hay bendición. Cuando yo tengo el deseo de honrar a Dios en mi vida y no importando los problemas que haya en mi vida, Dios me va a ayudar y eso se transformará en bendición. Pero cuando yo le busco situaciones, cuando yo estoy enredándome en problemas, cuando yo estoy queriendo hacer las cosas como yo digo, no como Dios pide, entonces es posible que en vez de tornarse en bendición para mi vida, el ministerio se transforme para mí en una maldición. Yo, por ejemplo, que he tenido el llamado a predicar el evangelio, yo no puedo venir y decir, mire, tal cosa pasó, alguien hizo esto, otra persona no hizo lo otro, los hermanos ya no vienen y de repente, mejor yo ya no predico. Yo no puedo decir eso. Posiblemente lo puede decir alguien que no tiene un compromiso real con Dios, pero yo sí lo tengo. Yo sí tengo un llamado y yo lo comprendo. El día que yo diga no sirvo más a Dios, ese día lo más probable es que lo que el ministerio que Dios me encomendó, que por muchos años se transformó en una bendición para nosotros o para mi persona y mi familia, se va a convertir en una maldición para mi vida. Ahora la pregunta que debemos de hacernos es, ¿quién entonces decide si en nuestra vida el ministerio, el llamado, la responsabilidad, lo que Dios me ha pedido, sea bendición o maldición? Decido yo. Y decide usted. Allá usted con lo que Dios le ha encomendado. A mí a veces me da hasta risa cuando de repente las personas siempre están queriendo evadir lo que Dios les ha dicho o les ha puesto la responsabilidad. Y lo primero que yo pienso es, ¿usted cree que alguien
se va a olvidar de Dios así por así, de ninguna manera. Si tiene un verdadero llamado, si es una persona que realmente Dios ha escogido para que le sirva o para que haga grandes cosas para Él, no se le va a escapar. Entonces, mire, dice David, ¿verdad? En el versículo 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a casa, David a la casa de Obed-edom geteo. Mire el versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo. Oiga bien, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. O sea que el problema no era el arca, hermanos. Y eso le digo yo a usted. El problema no es la iglesia. El problema no son los hermanos. No son los servidores. No es el pastor. No es el local. No es la responsabilidad. No es lo que Dios le ha pedido. El problema somos nosotros. Cuando hacemos las cosas, no como Dios dijo, sino como yo digo. Usted y yo decidimos si lo que vamos a hacer para Dios va a ser una bendición o puede ser una maldición. Yo creo, hermanos, que el arca del pacto tenía varios objetivos. Uno de ellos era representar la presencia de Dios. Ahí donde Dios está, dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde Dios está, tiene que haber bendición. La Escritura es clara. La Biblia dice también que el Padre busca tales adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Siempre y cuando nosotros estemos delante de Dios y delante de su palabra, seremos alumbrados a través de ella. Y si hay en nosotros algo que a Dios no le agrade, pues seremos limpiados a través de su palabra y a través del perdón de pecados y la sangre de Cristo. Siempre y cuando nosotros seremos, la Biblia dice, limpiados, allá en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, cuando Jesús dice, yo soy la vid y la vid y los pámpanos, pero dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y limpiará, dice, aquel que da fruto, lo limpiará para que dé más fruto. Entonces tenemos que comprender, hermanos, que la bendición que Dios nos ha puesto en nuestras manos es siempre para bien, es decir, es para ayudarnos, es para bendecirnos, es para impulsarnos, es para mostrarnos lo que puede hacer a través de nuestra vida y la persona que entregue su corazón completo a Dios. Una persona que se entregue del todo para amar a Dios, para servirlo a Dios y se entrega de todas formas a Dios, tiene que tener bendición. Pero también si yo busco a Dios y a sabiendas de que a Dios le agrada las cosas que debe de hacer o que debo de hacerlas correctamente, yo comienzo a transgredir lo que Dios ha pedido, entonces esa responsabilidad, ese ministerio, esa casa de oración, ese llamado, lo que yo hago se convertirá en mi maldición, porque en vez de traerme bendición, Dios me va a enseñar que lo que Él pide en su palabra se tiene que respetar. Y la gente lo que primero que va a pensar es, eso de ser creyente no es para todos. Claro que es para todos. No es para aquellos, óigame, no es para aquellos que les gusta transgredir las cosas de Dios o quebrantar las cosas de Dios. O sea, si usted es de aquellos, dicen en buen salvadoreño, si usted es de aquellos que les gusta marquear, saber qué es eso, ¿no? Fallarle pues a alguien o a Dios, pues a usted le iba a ir no tan bien. Pero usted es de los que dicen, no, yo voy a tratar de hacer lo que esté a mi alcance. Tratar de hacer las cosas bien. Y en las cosas que yo me equivoco, pues yo me pongo a cuentas con Dios. Y Él es un Dios de oportunidades y un Dios de misericordia. Entonces ahí hay bendición. Usted quiere tener bendición, usted lo decide. Usted quiere tener lo contrario, también usted lo decide. Pero lo cierto es que los 3 meses que mandó, que llevaron el arca de pacto de Jehová a la casa de Obed-edom, esos 3 meses Dios bendijo grandemente a Obed-edom y a toda su casa. No es posible que por un lado a uno le haya quitado la vida y en otro lado que estuvo 3 meses haya bendecido grandemente su casa. ¿Qué le llama la atención a usted eso? ¿Qué le
llama la atención. Con esto voy cerrando. En nuestros tiempos allá de infancia yo recuerdo que existían diferentes juegos. Estaban las famosas el juego de chibola, estaban los famosos trompos y otras cosas. Pero yo recuerdo que cuando jugábamos chibola todos decíamos, no, con esta voy a jugar, porque esta es la pulsuda, decíamos. Esta es la que, con esta siempre gana. No, hombre, si el problema no estaba en la chibola, si el problema estaba en cómo nosotros teníamos la habilidad o la destreza en hacer las cosas y en llevar adelante el juego y en el hecho de ganar. Esa es la bendición para nosotros. Portémonos la mejor manera que podemos delante de Dios y todo lo que hagamos será bendición. Pero Santiago dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entre más conocemos de Dios, más comprometidos estamos con Él. De aquí en adelante, y no solo de aquí en adelante, sino desde que venimos a los pies de Cristo, estamos comprometidos con Dios y con la causa del Evangelio en hacer las cosas de la mejor manera. Porque si no lo hacemos así y ya le conocimos, entonces Dios demandará de nosotros cada una de esas responsabilidades. Démosle un aplauso en esto, Dios, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos esta noche porque nos das tu palabra, porque nos haces reconocer, Señor, que todo lo que podemos conocer de tu palabra, del Evangelio, puede ser una gran bendición cuando lo hacemos correctamente, cuando hacemos las cosas como tú mandas, pero puede ser una maldición para aquellos que estamos tratando de hacer lo contrario. Te pedimos el perdón de nuestras faltas, de nuestros errores. Danos, bendito Jesús, la oportunidad de servirte y la oportunidad, Señor, de agradarte en todo lo que hagamos y emprendamos. Vamos a cantarle al Señor. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida, no dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán, afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Gracias, Jesús, te damos esta noche. Gracias, bendito Dios, por las cosas que permites en nuestra vida. Te ruego que tu Espíritu Santo haya llegado al corazón de aquellos que escucharon tu palabra, y que si las cosas que estamos haciendo para nosotros se han convertido en nuestra propia decisión de hacer las cosas de la manera como Dios no quiere, ayúdanos, Señor. Danos, Padre bendito, la gracia, danos la humildad para ponernos a cuentas contigo, enmendar nuestros errores y volvernos hacia ti. Y gracias por aquellos que las cosas que hacemos para ti han sido bendición para nuestra vida, Señor, porque de esa es la manera como tú quieres
agradar a cada uno de tus hijos. Guárdanos en el hueco de tu mano, bendice el regreso a nuestros hogares, porque todo esto lo pedimos, lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, amén y amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios, mis hermanos. Que el Señor